¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video sobre la cetogénesis, que vendría siendo la formación de cuerpos cetónicos. Todo esto con respecto a la edad 4 del metabolismo de lípidos. Voy a intentar, repito, ser lo más breve. Ojalá que sí sea menos de 20 minutos el video. Empezamos, dice acá generalidades. Dice acá, la cetogénesis es un proceso metabólico por el cual se producen los cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo de los ácidos grasos. En esta ruta el acetil-CoA es convertido en acetoacetato o beta-hidroxibutirato. Estos compuestos, junto con la acetona, son referidos como cuerpos cetónicos. Entonces, van a haber 3 cuerpos cetónicos, apréndanselos bien. Uno es acetoacetato, otro es beta-hidroxibutirato y el último es la acetona. Los primeros dos, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, son pues los importantes, y la acetona sería como un producto de bajo valor. La síntesis de esos cuerpos cetónicos ocurre cuando las reservas de glucógeno se agotan. Su función es proveer de energía al corazón y al cerebro en situaciones como el ayuno o la hipoglucemia. Es una vía alternativa catabólica para degradar los restos acetilos, en este caso el acetil-CoA, provenientes de la degradación de los ácidos grasos. Este proceso ocurre principalmente en la matriz mitocondrial de las células hepáticas. Se activa cuando hay un exceso de acetil-CoA por la beta-oxidación y no hay suficiente oxaloacetato para reaccionar con ellas. Acuérdense que cuando en el ciclo de Krebs el acetil-CoA entra, lo primero que hace es reaccionar con el oxaloacetato. Si tengo muy poco oxaloacetato, pues no va a haber con qué reaccionar el acetil-CoA, y el cuerpo lo que hace es buscar una alternativa a eso. Yo tengo un exceso de acetil-CoA, tengo una deficiencia de oxaloacetato, entonces el cuerpo lo que hace es mandarlos para la síntesis de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se transportan desde el hígado a los tejidos periféricos, donde el cetoacetato y el beta-hidroxibutirato pueden reconvertirse de nuevo en acetil-CoA para generación de energía. Es decir, que los cuerpos cetónicos se producen en el hígado, pero no en el hígado es donde crean energía, sino que se transportan estos cuerpos cetónicos a tejidos periféricos, y ahí es donde se vuelven a convertir a acetil-CoA, y esta acetil-CoA es la que entra al ciclo de Krebs y genera la energía. Una producción elevada de los cuerpos cetónicos puede producir cetosis. El punto de control principal para la cetogénesis es la isoenzima mitocondrial de la HMG-CoA sintasa. Esta enzima es la que va a estar controlando principalmente a la cetogénesis. Siempre que estén disponibles los acil-CoA grasos y la acetil-CoA en las mitocondrias. La succinil-CoA inhibe en forma específica a esta enzima, es decir, que esta enzima HMG-CoA sintasa va a estar controlada por la succinil-CoA que está en el ciclo de Krebs. El glucagón baja la cantidad de succinil-CoA en las mitocondrias y estimula la cetogénesis. Por otro lado, así como la succinil-CoA inhibe la cetogénesis, el glucagón lo que hace es controlar a la succinil-CoA, y eso haría que estimulemos la cetogénesis. Por lo tanto, inhibidor, succinil-CoA, estimulante o precursor, el glucagón. Bueno, aquí hay una pequeña introducción. Dice acá, la mayor parte de la acetil-CoA producida en el hígado a partir de la oxidación de ácidos grasos se envía al ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, algo de ella puede ir por una ruta alterna. Durante periodos de ayuno disminuye aquí dice glicólisis, es otra manera de decir glucólisis, y la ruta de gluconeogénesis, una ruta que no hemos visto, ¿de acuerdo? Pero la gluconeogénesis en general es a partir pues digamos, algo que no es glucosa, se genera glucosa. Es decir, es una vía para generar glucosa nueva, es gluconeogénesis. Voy a volver a leer, dice acá, durante periodos de ayuno disminuye la glucólisis y la ruta de gluconeogénesis es activa. Bajo estas condiciones, la reserva de las moléculas de oxaloacetato se agota en forma temporal. ¿Por qué se agota? Porque el oxaloacetato es un intermediario del ciclo de Krebs, pero también es intermediario de la gluconeogénesis. Digamos que el oxaloacetato, necesitamos oxaloacetato para producir glucosa. Tu cuerpo lo que hace es
Cuando disminuye la glucólisis porque se agota la glucosa, busca generar glucosa nueva y su suministro sería oxaloacetato, que ya dijimos que si se gasta es cuando entra el acetil-CoA. La cantidad de acetil-CoA procedente de la beta-oxidación supera la capacidad del ciclo de ácido cítrico, es lo que estamos diciendo. Recuérdese que el oxaloacetato reacciona con el acetil-CoA en el primer paso del ciclo del ácido cítrico. El exceso de acetil-CoA se usa para formar los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Como indican sus estructuras, acá hay una figura que no creo que no va a salir, si te copié y pegué el documento, el texto. No todos los cuerpos cetónicos son cetonas, ¿de acuerdo? Van a ver que va a haber uno de los cuerpos cetónicos que no cumple el rol de cetonas. Los únicos cuerpos cetónicos importantes son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, como ya había dicho mencionado en un principio, en este video. Y la descarboxilación no enzimática del acetoacetato produce un beta-acetoácido, produce pequeñas cantidades de acetona. Entonces, cuando descarboxilo el acetoacetato, produzco acetona, que dijimos que no es de gran valor. Tanto el beta-hidroxibutirato como el acetoacetato son moléculas de combustible, tienen menos energía potencial metabólica que los ácidos grasos donde se derivaron. Es decir, a pesar de que el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que son cuerpos cetónicos, tienen menos potencial de energía, es decir, pueden generar menos ATPs, lo que hacen es compensar esa deficiencia sirviendo como lípidos hidrosolubles, que se pueden transportar con más facilidad en el plasma sanguíneo. Importante, los cuerpos cetónicos sí son hidrosolubles, es decir, se pueden disolver o se pueden volver parte, o se pueden juntar con el agua, ¿de acuerdo? Cosa que los ácidos grasos dijimos que no, porque son, no son hidrosolubles. Durante la inanición, de hecho, antes de continuar con esto, recuerden que los ácidos grasos libres se pegaban con la albúmina. En este caso, los cuerpos cetónicos no necesitan de la albúmina, sino que se pueden mezclar directamente con la sangre. Durante la inanición se producen grandes cantidades de cuerpos cetónicos y se vuelven sustitutos de la glucosa como combustible principal para las células cerebrales. El cerebro, que preferentemente utiliza glucosa como combustible, puede adaptarse al uso de los cuerpos cetónicos cuando no es posible disponer de glucosa. También los cuerpos cetónicos son metabolizados en el sistema musculoesquelético y en el intestino durante la inanición. Dice acá que la cetogénesis podría o no ocurrir dependiendo de los niveles disponibles de carbohidratos en las células o el cuerpo. Eso está cercanamente relacionado con las vías del acetil-CoA. Vamos a ver ahorita cómo regulamos o cómo regula el cuerpo el proceso de cetogénesis. Dice acá, punto inicial, cuando el cuerpo tiene abundantes carbohidratos, es decir, cuando tenemos una cantidad buena de carbohidratos, como fuente de energía, la glucosa es completamente oxidada a CO2. Este proceso de la oxidación de la glucosa a CO2 lo vimos en el metabolismo de carbohidratos. De hecho, se llama proceso de la respiración celular. El acetil-CoA se forma como un intermediario de este proceso, comenzando por entrar al ciclo de Krebs, seguido por la completa conversión de su energía química a ATP en el intercambio de la cadena de electrones mediante un proceso de oxidación. Todo esto, repito, ya lo vimos. ¿Cuándo pasa? Cuando tengo una cantidad aceptable de carbohidratos. ¿Qué pasa cuando el cuerpo tiene un exceso de carbohidratos? Bueno, si el cuerpo tiene un exceso de carbohidratos disponibles, parte de la glucosa es totalmente metabolizada en el proceso que ya vimos de la respiración celular, pero va a haber una parte de la glucosa que se va a almacenar para ser usada como acetil-CoA para crear ácidos grasos. CoA también es reciclado aquí. Entonces, aquí hay una parte de la historia que ustedes no conocen. No les marcamos investigar síntesis de ácidos grasos porque no entra en nuestro temario. Sin embargo, la glucosa, cuando está en exceso, la podemos almacenar en forma de ácidos grasos. ¿Cómo se hace eso? Se produce acetil-CoA en exceso, no lo metemos al ciclo de Krebs y lo mandamos a una ruta que se llama síntesis de ácidos grasos. Por eso es que cuando consumimos mucho carbohidrato, empezamos a engordar porque se empiezan a generar o a sintetizar ácidos grasos y empezamos a quedar chonchitos. Cuando el cuerpo carece, que digamos que vendría siendo otro caso, ya vimos, voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior, aquí vimos cuando tenemos un nivel aceptable de carbohidratos, aquí cuando tenemos un exceso. ¿Qué pasa cuando el cuerpo carece de carbohidratos libres? Bien, cuando carece de carbohidratos libres del cuerpo, la grasa debe ser descompuesta en acetil-CoA
para poder obtener energía. Acuérdate, como si no tengo carbohidratos, si no tengo glucosa, la producción de acetil-CoA se va a ver mermada. Vamos a tener una baja cantidad de acetil-CoA. Lo que hace el cuerpo es meter la ruta de la beta-oxidación. Y esta ruta de la beta-oxidación lo que va a hacer es producir un exceso de acetil-CoA. ¿De acuerdo? Bueno, el acetil-CoA no se oxida a través del ciclo de Krebs porque los intermediarios, principalmente oxaloacetato, ¿de acuerdo? El oxaloacetato se va a gastar. Ya dijimos que el oxaloacetato se va a gastar porque va a ser materia prima para la gluconeogénesis. En este caso se han agotado para suplir el proceso de la gluconeogénesis y la resultante acumulación de acetil-CoA activa la cetogénesis. Hasta aquí, digamos que son los tres casos. Uno cuando tengo un buen nivel de carbohidratos, uno cuando tengo un exceso y aquí cuando carecemos de carbohidratos. En este es el caso en el que se activa la cetogénesis. Bueno, en regulación seguimos leyendo. La producción y exportación de cuerpos cetónicos por el hígado permite la oxidación continuada de ácidos grasos con solo una oxidación mínima de acetil-CoA. Cuando se extraen intermediarios del ciclo del ácido cítrico para la síntesis de glucosa por la gluconeogénesis, la oxidación de intermediarios del ciclo se hace más lenta, lo mismo que la oxidación de acetil-CoA. Además, el hígado solo contiene una cantidad limitada de coenzima A. Digamos que aquí hay otro factor, ya no solamente el oxaloacetato, sino que la coenzima A se empieza a reducir. Y cuando la mayor parte se haya ligado en forma de acetil-CoA, la beta-oxidación se empieza a ralentizar, es decir, empieza a bajar su velocidad por falta de coenzima A. Acuérdate que la beta-oxidación requiere coenzima A para poder trabajar. La producción y exportación de cuerpos cetónicos libera coenzima A, lo que permite a la oxidación continuada de ácidos grasos. Por lo tanto, este proceso de cetogénesis, además de que pues, sirve para lo que tiene que servir, que es para energía, lo que va a hacer es que va a empezar a generar coenzima A que puede aprovechar la beta-oxidación para también seguir creando energía. Bueno, una vez que ya pusimos una pequeña introducción, ya tenemos un pequeño esquema inicial, vamos a introducirnos a los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos dijimos que son tres, aquí les pongo las tres estructuras. Fíjense cómo esta, que es el acetoacetato y la acetona, presentan una estructura básica de cetonas. Tenemos un carbonilo junto a dos R's, ¿de acuerdo? Carbonilo junto a dos R's, pero el beta-hidroxibutirato, ¿de acuerdo? Su carbonilo está aquí en el extremo, de hecho es como si fuera un ácido carboxílico. Y aquí tenemos un alcohol. Por eso al principio de la lectura decíamos que este beta-hidroxibutirato no es como tal una cetona, ¿de acuerdo? Pero se considera parte de cuerpos cetónicos. Bueno, el esquema general de la cetogénesis es este. Todas las reacciones las están aquí puestas, chavos. Vamos a ir viendo una por una. No se me espanten. Nada más te la pongo aquí para que veas cómo van pasando, para que veas las enzimas. Es un resumen, ¿de acuerdo? Vámonos con la primera reacción. Dice acá que se condensan dos moléculas de acetil-CoA para formar acetoacetil-CoA y HS-CoA. Es decir, lo que va a pasar es que tengo dos moléculas de acetil-CoA, se van a juntar, a ese proceso se le llama condensación, se van a condensar haciendo una sola, va a salir una molécula libre de coenzima A, ¿de acuerdo? Aquí sale coenzima A y se produce el primer cuerpo, y se produce el acetoacetil-CoA. ¿De acuerdo? Ese todavía no es un cuerpo cetónico. Se produce acetoacetil-CoA. Por la enzima, y la enzima es acetoacetil-CoA tiolasa. Esta enzima ya la habíamos más o menos visto cuando vimos la última reacción de la beta-oxidación. De hecho, a esta enzima se le conoce como tiolasa a secas. Esta reacción es prácticamente la inversa de lo que estaba diciendo. Esta reacción es prácticamente la inversa de la última reacción de la beta-oxidación. Si te acuerdas, en la beta-oxidación, el último paso es una tiólisis. Lo que hacíamos era una estructura, la rompíamos en dos, generando acetil-CoA y generando el producto final, que era el ácido graso o el acil-CoA graso, recortado en dos carbonos. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es la reacción inversa, ¿de acuerdo? Estamos juntando dos acetiles-CoA para formar una sola imagen. De hecho, esta estructura, en el video de beta-oxidación les dije que era una estructura simétrica, ¿de acuerdo? Nada más que el otro tenía más carboncitos, porque era un acil-CoA graso. Bueno, segunda reacción. En esa segunda reacción se da otra reacción de condensación. En este caso, una tercera molécula de acetil-CoA se combina con la acetoacetil-CoA para formar 3-metilglutadil-CoA llamada HMG-CoA a secas, catalizada por la enzima HMG-CoA sintasa. Bueno, le explico entonces. Regreso a la primera.
En la primera tengo dos acetil-CoAs que se combinan y me dan esta que se llama acetoacetil-CoA. Pero en la segunda reacción, otro acetil-CoA, se junta, ¿de acuerdo?, con este producto de la primera reacción, formando esta HMG-CoA. Por lo tanto, digamos que estoy juntando tres acetiles-CoAs, ¿de acuerdo? Tres acetiles-CoAs, los estoy juntando para formar esta HMG-CoA. Y mucho ojo, en la primera sale una coenzima A y en la segunda sale otra coenzima A. Al final, la HMG-CoA, que tiene tres acetil-CoA juntos, solo se quedó con una coenzima A, no se quedó con las tres, abusado. En esta reacción también entra agua. Tercera reacción, la HMG-CoA liasa, que es una enzima que está aquí en verde, va a ayudar a hacer una ruptura y va a romper la HMG-CoA, ¿de acuerdo? Liberándose una molécula de acetil-CoA y produciéndose el acetoacetato, que es nuestro primer cuerpo cetónico. En esa tercera reacción ya obtenemos un producto pues importante, que es el acetoacetato. Otra vez, voy a explicar. Este HMG-CoA, lo que vamos a hacer es una lisis, vamos a romperla con la enzima HMG-CoA ligasa, se libera una molécula de acetil-CoA. Fíjate cómo aquí se libera acetil-CoA. Y producimos el acetoacetato. Entonces voy a hacer un resumen de la 1, 2 y 3. En la primera reacción junto dos acetiles-CoAs para darme uno que digamos que es dos acetiles-CoAs pero sin una CoA. En la segunda reacción meto una tercera acetil-CoA y se elimina otra CoA, quedándome tres acetiles-CoA, digamos, pero con una sola CoA. En esta se rompe un acetil-CoA completo y nos queda esta estructura que se llama acetoacetato. Bien, vámonos con lo siguiente. El acetoacetato puede tener dos rutas. O se va a esta que está a la izquierda formando acetona, o se va a esta que es la derecha formando beta-hidroxibutirato, que son los otros dos cuerpos cetónicos. Entonces, a partir de aquí, el acetoacetato, ya que es un cuerpo cetónico, ya puede producir los otros dos. Bien, vamos a ver cómo son una por una. Cuarta reacción. La cuarta reacción es la del beta-hidroxibutirato, esta de la derecha. En esta cuarta reacción, un destino del acetoacetato, producto de la reacción 3, es una reacción de reducción usando al NADH como coenzima. Es la primera vez, si no estoy mal, que vemos que el NADH lo que hace es oxidarse. Por lo general siempre hemos visto que el NAD+ se reduce a NADH. En este caso el NADH se está oxidando a NAD+. Por lo tanto, esta reacción necesita energía, necesita los electrones del NADH. El acetoacetato se convierte a beta-hidroxibutirato en una reacción de reducción. El acetoacetato lo que está haciendo es volverse más energético, convirtiéndose a beta-hidroxibutirato. En esta reacción se produce beta-hidroxibutirato por la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Es una reacción, repito, de oxidación-reducción. Esta reacción es reversible, por eso tiene las flechas dobles. En los tejidos extrahepáticos sucede la reacción inversa, una oxidación. Lo voy a repetir despacio, aquí es una reducción. Dice que en los tejidos extrahepáticos sucede la reacción inversa, una oxidación, para regenerar el acetoacetato y que éste regenere dos moléculas de acetil-CoA que entrarán al ciclo de Krebs para producir energía. En el hígado no pasa esta reacción inversa. El hígado es un productor de cuerpos cetónicos para los demás tejidos, pero no es consumidor de los mismos. Mucho ojo. Ya tengo el acetoacetato, que es mi primer cuerpo cetónico, y lo que hace el hígado es decir, bueno, lo que voy a hacer es convertirte en beta-hidroxibutirato y te voy a mandar fuera del hígado. Una vez que estés en tu tejido y quieras producir energía, el beta-hidroxibutirato se regenera a acetoacetato, es decir, regresa en una reacción inversa. Y aquí fíjate cómo se va a liberar NADH. Este NADH es el que se va a aprovechar en la cadena de transporte de electrones para generar energía. Digamos que es un truco de la célula. En el hígado hago esta operación, lo saco del hígado y luego este beta-hidroxibutirato lo regreso al acetoacetato para generar energía. Es lo que está diciendo toda la información acá. Bueno, el otro destino, voy a regresar un poquito a la reacción 3, acuérdate que el acetoacetato podría irse para el beta-hidroxibutirato, pero también podría irse acetona. La quinta reacción es este paso en donde brincamos acetona.
El otro destino es una reacción de descarboxilación espontánea no enzimática, es decir, que no lleva enzima, del acetoacetato, producto de la reacción 3, para dar acetona. Sin embargo, chavos, en ocasiones esta reacción sí utiliza una enzima, a pesar de que se dice que esta reacción es no enzimática, que sería nuestra primera reacción no enzimática del curso. Se dice que también a veces se utiliza una enzima que se llama acetoacetato descarboxilasa. ¿De acuerdo? Lo pongo aquí como dato cultural para que tengan en cuenta. Por cierto, dijimos que la acetona, no es un cuerpo energético, sino digamos que es como un desecho de esta reacción. Dice acá que durante la diabetes y en situaciones de inanición se da una sobreproducción de cuerpos cetónicos. Vamos a ver qué pasa cuando nos pasamos produciendo cuerpos cetónicos. La inanición y la diabetes mellitus no tratada conducen a una sobreproducción de cuerpos cetónicos que lleva asociados diversos problemas médicos. Durante la inanición, la gluconeogénesis consume los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, desviando el acetil-CoA a la producción de cuerpos cetónicos. En la diabetes sin tratar, cuando el nivel de insulina es insuficiente, los tejidos extrahepáticos no pueden captar glucosa de la sangre de manera eficiente para utilizarla como combustible o para convertirla en grasas. En estas condiciones disminuye la concentración del malonil-CoA. Si se acuerdan, el malonil-CoA lo vimos en la ruta de la beta-oxidación. El producto de partida para la síntesis de ácidos grasos. Repito, esa síntesis de ácidos grasos es una ruta que no vimos en el curso. Y el malonil-CoA lo que hace es propiciar esta síntesis. Voy a volver a leer desde aquí para utilizarla como combustible para convertirla en grasas. En estas condiciones disminuye la concentración de malonil-CoA, desaparece la inhibición de la carnitina aciltransferasa 1. Si recuerdan, en beta-oxidación les dije que el malonil-CoA lo que hacía era inhibir la carnitina aciltransferasa 1, CAT1, y lo que va a pasar es que si hay baja cantidad de malonil-CoA y desaparece la inhibición sobre CAT1, continúo leyendo, los ácidos grasos entran en la mitocondria para ser degradados a acetil-CoA, el cual no puede pasar a través del ciclo del ácido cítrico, ya que los intermediarios del ciclo han sido eliminados para su uso como sustratos de la gluconeogénesis. La acumulación resultante de acetil-CoA acelera la formación de cuerpos cetónicos hasta superar la capacidad de los tejidos extrahepáticos para oxidarlos. Digamos que se ven rebasados. El aumento de los niveles sanguíneos de acetoacetato y de beta-hidroxibutirato hace descender el pH sanguíneo, causando acidosis. Muchos preguntas de examen. ¿Qué pasa si nos pasamos de cuerpos cetónicos o de producción de cuerpos cetónicos? ¿Qué le pasa al pH? ¿Aumenta o disminuye? Pues aquí dice que hace descender el pH, disminuye. Por lo tanto, va a causar acidosis. Una acidosis extrema, ¿sí? El pH sanguíneo, causando acidosis. Creo que lo volví a leer. Sí. Una acidosis extrema puede conducir al coma y en algunos casos a la muerte. Los cuerpos cetónicos en la sangre y orina de diabéticos sin tratar pueden llegar a alcanzar niveles extraordinarios. Una concentración sanguínea de 90 miligramos por cada 100 mililitros en comparación con el valor normal de 3 miligramos por cada 100 mililitros y una excreción urinaria de 5 miligramos por cada 24 horas en comparación con una velocidad normal de menos o menor o igual a 125 miligramos por cada, creo que 5000 por cada 24 horas. Este estado se conoce como cetosis. Bien, chavos, ya tenemos aquí dos estados. ¿Y cuándo tenemos estos? Cuando nos pasamos de cuerpos cetónicos. Los individuos sujetos a dietas muy bajas en calorías, si ustedes han visto de repente en el Facebook o en alguna red social o en internet o en alguna noticia, está muy de moda la dieta keto. Esa dieta keto tiene que ver con esto de la cetogénesis. Los individuos sujetos a dietas muy bajas en calorías, que utilizan las grasas del tejido adiposo como fuente principal de energía, también tienen unos niveles de cuerpos cetónicos en sangre y orina superiores. Esas concentraciones deben controlarse para evitar la acidosis y la cetosis. Por eso no hay que hacer ni una dieta que no pues en este caso no nos analice nuestro nutriólogo. No es hacer por hacer la dieta.
Y con esto damos por terminado el tema de cetogénesis. Todo esto es lo mínimo que deberías saber, lo mínimo que tuviste que haber leído para hacer tu tarea. Y espero que te sirva para presentar tus exámenes, tus cuestionarios y todo lo que tengas que hacer, chavos. Les sugiero que sigan leyendo y nos vemos en el siguiente video. Saludos.